Sean bienvenidos una vez más en este domingo, 12º domingo de Trinidad, donde queremos compartir la palabra del Señor. Y por eso es que comenzamos con este momento, el Dios Todopoderoso que renueva su amor y su misericordia con su pueblo. Comenzamos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Compartimos la primera lectura bíblica para este día, la cual encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 21. Vamos a leer una porción, primeramente, para reflexionar en ella. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Cuántas veces recordamos estas palabras? Pero ¿cuántas veces las ponemos en práctica? Muchas veces no tenemos en cuenta las palabras del apóstol Pablo y encerrados por nuestros problemas, nuestros quehaceres, seguimos nuestros principios, nuestros deseos, nuestros impulsos. Nos olvidamos de orar, de perseverar en la palabra. Y es tiempo entonces de volvernos a Dios, postrarnos delante de Él y pedirle perdón. Por eso te invito a que nos unamos en confesión de pecados con las palabras que encontramos a continuación. Dios nuestro, en este día nos ponemos delante de ti para presentarnos como somos, con nuestra nada, con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Señor, perdona nuestros pecados y renuévanos con tu Santo Espíritu, para que, guiados por tu palabra, podamos andar en tus caminos como a ti te agrada. Revístenos de tu amor y tu perdón. Por Jesús, tu Hijo. Amén. Es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vino a tu vida y entonces se entregó allí en la cruz, derramando su sangre, para que vos tengas el perdón. Bajo el mandato y la autoridad de Jesucristo, te perdono tus pecados. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar al Señor. Querido Señor, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por tu maravillosa palabra que día a día nos acompaña y nos habla de tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a escucharla con alegría y que día a día sea ella la que nos dirija en nuestros caminos. En nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Dice así la lectura del Santo Evangelio para el día de hoy, que encontramos en San Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos y de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás». Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Luego le dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino». Hasta aquí la palabra del Señor.
Que la gracia y la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Luego de aquella confesión de Pedro y de aquel momento donde Jesús les dice a sus discípulos quién era y dónde estaba basado el reino de Dios, el Mesías anuncia el propósito de su venida y lo que vendría por delante. A los discípulos, como muchas veces a nosotros, no le agrada que Jesús hable de su muerte. Es que tanto nos aferramos a la vida, a lo que genera dolor, a lo que genera sufrimiento, preferimos apartarlo, sacarlo a un costado, hasta a veces negarlo o no escucharlo. Y de esa forma reaccionaron los discípulos, confrontando a Jesús por sus palabras y convenciéndolo de que nada de eso sucedería. Jesús solo les contaba el propósito de su venida al mundo y de su tarea como Mesías. Jesús les estaba hablando de la forma en que Dios llevaría a cabo su plan de redención, cómo Él llevaría a cabo la expiación de los pecados de la humanidad. Jesús tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. La misma Escritura ya lo había anunciado en todo el Antiguo Testamento, que el siervo de Dios, el Mesías, sería humillado y maltratado, pero que vencería. El mismo Jesús ya venía hablando de su muerte y de su resurrección a sus discípulos y a todas las personas que lo seguían, pero muchos de ellos no podían comprender. En Pedro vemos reflejada la humanidad. Esto no te sucederá jamás, Señor. Seguramente se preguntaba, ¿cómo el Mesías iba a morir? ¿Por qué debería pasar tal cosa si estamos disfrutando del Hijo de Dios entre nosotros? Los discípulos tuvieron miedo de que a Jesús le pase algo malo, pero se olvidaban de que Jesús era el Dios en la tierra y que nada malo podía ocurrirle sin que se escapara de sus conocimientos. Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa fue la respuesta de Jesús a Pedro. Un Pedro que con una visión humana quería impedir que su Señor sufriera o que pase lo que tenga que pasar. Un Pedro casi queriéndose interponer entre Jesús y su obra. Un Pedro que ya había escuchado al Mesías en más de una oportunidad hablar de la redención que venía a hacer y que su obra llevaría consigo la entrega del Hijo del Hombre a manos de malvados. Pero Pedro no podía concebir en su mente el plan de Dios y solo miraba desde los ojos humanos. Jesús lo toma como aquel Satanás que quiere apartarlo del camino. ¿Cuántas veces nosotros somos quienes queremos distraer a Dios y convencerlo de un camino diferente? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Jesús les habla de ser un seguidor de Él. No es nada sencillo. Un discípulo es quien sigue las enseñanzas de su maestro y las pone en práctica. Un Jesús que en otra forma les está diciendo, si ustedes quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismos, es decir, dejarse a un lado a ustedes mismos, rebajarse, ponerse al servicio de los demás, del prójimo. Tomar y soportar los problemas que existen y los que vienen por delante y hacerles frente y seguir los caminos del Maestro. No es nada fácil. Y por ahí impacta más la palabra de Jesús de tomar la cruz y seguirlo. Pero en nuestra naturaleza humana
algo más complicado que tomar la cruz es negarse a sí mismo. Nosotros, los seres humanos, somos especialistas en exaltarnos, en ponernos en el centro, en pensar en nosotros mismos, a tal punto de creernos poderosos, autosuficientes, que podemos con todo y que el ego inunda nuestro corazón. En nosotros no está mirar al otro y entregarnos en servicio a los demás. Nos cuesta tanto llevar el amor y la misericordia de Dios. Muchas veces pensamos solo en nosotros y junto a ello en generar nuestro crecimiento a través de pisar a otros. Y el punto que encontramos allí es que nuestra vida termina poniéndose como Dios. ¿De qué sirve tener todo si se pierde la vida? ¿Cuántas veces queremos? ¿De qué sirve tener todo si se pierde la vida? ¿Cuántas veces queremos todo y mucho más? Y en ese querer nos alejamos de aquel que nos da todo y mucho más. Busca el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuánto nos cuesta llevar a la práctica esta palabra, esta enseñanza? Cómo Dios trabaja a la inversa de nuestra cabeza y nos invita a ponerlo a Él en primer lugar y confiar en Él por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces queremos seguir las enseñanzas del Señor, pero cuando llegan las pruebas, desfallecemos? Ser discípulo de Jesús es disfrutar de sus enseñanzas y vivir en ellas. La vida del cristiano es una vida de cruz, y no por ser una vida complicada, sino por ser una vida que constantemente va aprendiendo a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida que disfruta de la entrega del Señor, que ya de antemano la hizo por nosotros, y que ya disfruta de la salvación aunque aún estemos en la tierra. Una vida que anuncia el mensaje de amor y de redención. Una vida que lleva la misericordia y que se regocija en servir a otras personas antes que ser servido. Una vida complicada como cualquier otra, con la diferencia que día a día tiene nuevas fuerzas para resistir y seguir adelante, porque el motor y el guía es el Señor. Que cada día podamos volver a esa cruz para dejar nuestro pecado y nuestras miserias y ser revestidos del gran amor que procede de lo alto y que nos cubrió en las aguas del bautismo, donde fuimos perdonados y reconciliados con el Padre Celestial. Que cada día podamos recurrir a la palabra, sumergirnos en ella y allí cargar nuestra cruz y ponernos al servicio de nuestro prójimo. Que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dirija y nos acompañe para ser verdaderos discípulos del Señor y llevar una vida de cruz, compartiendo el amor y la misericordia de aquel que se entregó por nosotros, dándonos una nueva vida junto a Él. Que Dios te fortalezca y anime siempre en su palabra y en sus caminos. Amén. Te invito a que puedas recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén.